Rosa del programa Yo Te Escucho. Un momento. Bien, muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy miércoles 29 del mes de octubre del año 2025. Un miércoles, señores, con muchas informaciones, pero sobre todo tenemos un tema que es el que ha mantenido concentrada a toda la población dominicana y es el fenómeno atmosférico Melissa, que aunque ya salió del país y anda dando sus pasos por allá por Jamaica, sin embargo ha dejado una incidencia de mucha agua en el país. Y nosotros tenemos en línea a Juan de la Rosa del Indomé para que nos dé el informe del tiempo. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Hace rato que salió de Jamaica. Estuvo afectando a Cuba recientemente y ya se aproxima a las Islas Bahamas en la parte central y también sureste donde va a afectar más. Tenemos todavía, aún así estando lejos este fenómeno, sigue afectando indirectamente al territorio dominicano y hay nublados hacia gran parte del país, pero en especial hacia la zona fronteriza y el suroeste de la República Dominicana. Eso es en provincias como Pedernales, Barahona, Independencia, Bauruco, Elías Piña, San Juan, entre otras cercanas, donde actualmente ocurren lluvias de variable intensidad. Se está dando tremendo aguacero entre Asua y Barahona en estos momentos, así como en la parte fronteriza de Pedernales. Tremendo. Tormentas eléctricas, ráfagas de viento también en casi todo el país se están sintiendo y es lo que se prevé que continúe durante las próximas horas y en la noche. En la noche, aquí en el Gran Santo Domingo, se prevén algunas lluvias, así como en Monte Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez y Sánchez Ramírez. Todo esto por la incidencia del viento del sur-sureste que provoca la circulación de este fenómeno. El huracán categoría 2 actualmente, Melissa. Este fenómeno va a seguir su rumbo, alejándose aún más de la República Dominicana cuando afecte luego de Bahamas el día de hoy hacia el noreste y se va a acercar a las Islas Bermuda. Y entonces ahí va a perder fuerza y va a ganar velocidad de traslación. Va a trasladarse hacia el noreste mucho más rápido, dejando a la República Dominicana ya sin efectos ni siquiera indirectos. El día de mañana solamente una vaguada ocasionada por su circulación va a provocar lluvias hacia el Cibao de manera principal. El noroeste, el norte, el noreste, provincias como Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi, Puerto Plata, también Valverde, son las que recibirán más lluvias durante el día de mañana, pero afortunadamente no serán tan intensas como las de la semana pasada. Así que usted tranquilo, y si tiene que hacer en el mar, recuerde que hay una recomendación de permanecer en puerto en la costa caribeña. En la costa atlántica deben navegar con precaución sin aventurarse mar adentro. Todo esto por oleaje y viento anormal que se está presentando en cada una. Yo soy Juan de la Rosa, para mí fue un placer. Muchas gracias. Gracias, Juan. Así que los amigos televidentes ya tienen un informe detallado acerca de las condiciones del tiempo, sobre todo de Melissa, la ruta que lleva y la verdad, señores, que este pueblo es santo, este es un pueblo dichoso y parece ser que Dios, al nosotros insertar la Biblia en el corazón de nuestra bandera, ha tenido piedad de nosotros y ha sabido protegernos de todos esos fenómenos naturales que muchas veces son devastadores en otros países. Sin embargo, aquí en la República Dominicana han sido, yo diría que bastante benévolos. Señor director, a mí me gustaría que usted le ponga las imágenes a los amigos televidentes de lo que hizo este ciclón en Jamaica. Señores, miren, la verdad es que miren esa torrentía, miren la cantidad de agua que hay ahí, sobre todo esas imágenes devastadoras, como ustedes escuchan los gritos de la persona en un estado de desesperación y no afortunadamente, porque ese término no encaja, porque hasta una sola persona que muera es mucho, pero hablar de 3 personas con la magnitud de este fenómeno, yo pienso que no fue una cifra
tan alarmante, aunque lamentamos que sea uno, ¿eh? Pero lo que le quiero decir es que ustedes pueden ver la magnitud que tiene ese fenómeno, la estructuración de esa vivienda, porque hay muchos lugares de zona vulnerable. Allá este ciclón ahora anda dando sus pasos por Cuba. Cuba sabe manejar muy bien esa situación en razón de que es un territorio bastante amplio y mucha gente cuando hablan de la virtud que ellos tienen de manejar las cosas, hay que recordarle aquí en el plano local que las cosas allá se manejan de otra manera. Cuba es un país que tiene un pueblo que ha estado sometido a una dictadura durante muchos años. Si ustedes ven que el presidente de Cuba le hace un llamado a la población para que aguarden en sus casas, allá no hay teteo, igual que aquí, allá no hay ningún tipo de desorden de esa índole porque el que lo encuentra en esa situación, si la guardia tiene que fusilarlo, lo hace. Pero también tienen una ventaja y es que a diferencia nuestra, ustedes ven de toda esta agua que cayó. Bueno, pues desafortunadamente nosotros nada más podemos aprovechar el 10% de esta agua. La demás se convierte en torrentía que va al mar, en agua que se pierde. Allá en Cuba no. Allá es aprovechable el 84% de las lluvias que caen. Entonces, toda esa lluvia se almacena y sirven para implementarlo en labores agrícolas o de cualquier naturaleza o donde quiera que haya falta. Y esa es la situación. Y ustedes dirán, ¿por qué Cuba con un presupuesto tan bajo puede tener tantas presas, puede tener tanta capacidad para la absorción y la conservación de agua? Sencillamente, señores, porque al ser un gobierno dictatorial, allá las cosas se hacen lo que más le convenga a la población y lo que más le convenga al Estado, porque construir todas esas presas, independientemente de que son muy necesarias, no está dentro de los planes de los presidentes que de manera taciturna hemos tenido nosotros, porque las construcciones de esa presa conllevan muchos recursos y son recursos que se invierten y tienen su valor. Pero ¿qué sucede? Que la población no lo sabe apreciar en su justa dimensión. A nosotros nos gustan las estridencias, nos gustan esas edificaciones, nos gustan los metros, los teleféricos. Entonces, ese tipo de situaciones allá en Cuba no se dan en la misma magnitud que nosotros. Ellos también saben aprovechar esos recursos hídricos. Y esas son parte de las cosas que influyen en que los fenómenos sean menos devastadores, pero también el sistema educativo allá en Cuba funciona. Y hay una preparación increíble y no es lo mismo cuando usted está tratando con una población educada, con una población que tiene ciertos niveles de civilización, a cuando usted está bregando con personas que no han estudiado. Y la verdad que nosotros aquí en materia de educación y de desarrollo en ese sentido, estamos muy por debajo de Cuba. Ya quisiéramos nosotros que el Ministerio de Educación se anime a buscar de esos profesores cubanos para instruir a los nuestros, para ver si podemos sacar un mejor producto. Yo pienso que el propio presidente de la ADP debiera pedirle ayuda al gobierno en ese sentido, pero no. Aquí la mayoría de los gremios en lo que más se especializan en buscar reivindicaciones para obtener mayores estipendios, pero para nada le interesa la educación y la formación del pueblo dominicano. Vámonos a una pausa y regresamos en breve.
eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el Senado, la Cámara de Diputados está discutiendo el tema de la reforma al Código Laboral. Y la cesantía vuelve a ser objeto de discusión en estos momentos, nuevamente, cuando ya uno pensó que ese tema estaba cerrado. Pero ahora no ha sido el sector empresarial que ha traído a colación ese tema, no. Ese tema lo lleva y lo debate nuevamente en la Cámara de Diputados la diputada Carmen Ligia Bisonó, que es esposa del ministro de Energía y Minas, una diputada del PRM. Y cuando yo veo esta propuesta, este tipo de discusión, y veo que quien trae a la mesa de los debates de la Cámara de Diputados ese ingrediente para limitar la cesantía a unos 6 meses, que es una diputada del PRM, que equivale a decir del PRD, entonces me pongo a pensar que los huesos del doctor José Francisco Peña Gómez se deben estar demoliendo en su tumba. Una persona, un líder, como lo fue el doctor Peña Gómez, que siempre pensó en la clase menos pudiente, ver ahora que un partido en el gobierno, que en un momento determinado él fue su líder, su mentor, y que muchos de esos políticos que están dentro de ese partido, que no tienen ningún tipo de discurso ni de propuesta decente para hacerle a la sociedad, cuando tienen esos discursos vacíos, recurren
hacer alusión del nombre del doctor José Francisco Peña Gómez para acaparar los aplausos. Y que una diputada del PRM esté proponiendo la eliminación, o mejor dicho, ponerle un tope de 6 meses a la cesantía cuando se entiende que ya ese es un tema que está cerrado. A mí me causa mucha preocupación y veo el deterioro que ha tenido nuestra clase política. Y que me disculpe, y discúlpeme, dama, discúlpeme, diputada, discúlpeme, ministro de Energía y Minas, que también me diría así en esos términos a su esposa, pero tengo que hacerlo, porque no es justo que un representante del PRM, un partido que siempre ha estado en la lucha a favor del pueblo, esté proponiendo que a los obreros dominicanos le quiten la cesantía, se la reduzcan a unos 6 meses, cuando lo que hemos visto nosotros es que nuestro código laboral es coetáneo con lo de otros países, que este forma parte de un modelo que se diseñó en otros países, y la modificación que se han hecho en esos otros países han sido para mejorar la condición de la clase obrera. Pero no, una diputada del pueblo es la que está pidiendo que a los trabajadores se le ponga un tope de 6 meses en la cesantía. Y de lo que ustedes pueden estar seguros es que uno de los votos más sólidos que ella pudo haber tenido para alcanzar el escaño que tiene ahí, se lo dio la clase trabajadora. Ustedes no ven que cada vez que se hace una encuesta, siempre hay una abstención mayor. Ustedes saben por qué hay una abstención mayor. Porque la mayoría de la población no cree en la propuesta ni cree en la clase política. Y mientras uno desde aquí, en el caso mío, me he estado desgargantando y sugiriendo, pidiendo que el voto debe ser algo obligatorio, porque de esa manera, si se establece el voto como una obligación del ciudadano y se le impone sanción, creo que la política estaría mejor formada. Porque muchas veces a la Cámara de Diputados y al Senado van una serie de personas a ocupar esos cargos tan importantes para el fomento de las leyes y del desarrollo del país, que cuando usted le mide el cerebro, lo tiene más pequeño que un grano de mostaza, que no es tan apto para ocupar el cargo que tienen, porque pudiéramos decir que eso se ha cualquierizado. Y cuando le digo que se ha cualquierizado, es porque no todas las generalizaciones, todas son malas. No todo es igual. Pero la mayoría de la gente que está en el Congreso hoy
no tiene ni siquiera una buena formación académica. Esa es la verdad. Aquí nosotros hemos tenido, han desfilado por ese Congreso y han ocupado los mismos asientos que hoy ocupa la señora Carmen Ligia Bisonó, diputados que han pensado en la población dominicana y que han tenido una lucha titánica al lado de los trabajadores para ser desde el Congreso una voz que lucha por los intereses de la clase más desposeída. De aquellas personas que son como el coronel que describe Gabriel García Márquez, que no tiene quien le escriba en ese Congreso. Hemos tenido figuras de mucho tesón que luego de ser diputados han sido inclusive presidentes de la República y otros que han ocupado altos cargos en el Estado y lo han hecho con mucho esfuerzo y lo han hecho con mucho esmero. Ya por eso yo le digo que el Congreso está cualquierizado y ustedes oyen discusiones y propuestas hechas por diputados y senadores que constituyen una vergüenza para nosotros, los ciudadanos. Y hemos tenido unos representantes tan malos que hasta condena por narcotráfico tenemos dentro de esos diputados. Hemos tenido unos diputados tan malos que se le está pidiendo dureza a las personas que andan en los teteos por violar las normas, pudiéramos decir, morales en un momento de dificultad. Pero dentro de esos mismos que protestan y dicen que no se debe hacer ese tipo de teteo, obligaban a los trabajadores a abrir banca de apuesta, aún cuando el gobierno ha estado prohibió laborar durante esos días. Ahí en ese Congreso, en esa ratonera, tenemos personas de ese tipo que opinan así. Entonces, uno le pide a los partidos políticos. Anteriormente uno creyó que el voto preferencial, donde la ciudadanía podía escoger de manera selectiva a quien quería para que lo represente en los diferentes escaños, en las diferentes posiciones que son electorales mediante el voto. Creímos en un momento que eso pudiera ser la solución para mejorar el ejercicio y la pulcritud política. Pero no, porque se han colado una serie de personas ahí que han contado con los suficientes recursos para poder comprar voluntades en un pueblo que ya no cree en la clase política y que decide el día de las elecciones pararse
al centro, al frente del centro de votaciones y decir, a mí hay que darme tanto para yo votar. Y son personas que tienen una mentalidad muchas veces tan débil que le dan un poterromo y un picapollo y van y votan por una persona y consiguen 2,000 y 3,000 pesos ese día y después duran 4 años pasando trabajo y lamentándose de la elección que se ha hecho. Los niveles de discrepancia siempre se han mantenido a lo largo de la historia y eso hay que respetarlo. Es muy probable que la diputada Carmen Ligia Bisonó entiende que el nivel del progreso que ha tenido el país, que el nivel de desarrollo que tiene, bueno, pues la clase obrera no necesita que ella lo defienda, porque lógicamente ella fue puesta por el pueblo ahí, pero es para defender a una clase. Pero que recuerde que los ricos son pocos los que votan, pero muchas veces se abusa de la clase obrera y de la clase más pobre porque hay personas que cuando llegan a los puestos piensan que los pobres no tienen cerebro. Y yo pienso que eso es algo que durará cierto tiempo, pero que en la medida que el 4% vaya avanzando y haya una población pensante, entonces el espacio de esas personas que están en el Congreso propugnando por la eliminación o la reducción de la cesantía, que esa población entienda que por ese tipo de diputado no debe de votar. Va a llegar el momento en que esa misma población va a entender que en vez de tener una persona que se dedica al narcotráfico en el Congreso, debe de buscar a alguien con una formación política, con una formación ideológica que sea capaz de modificar las leyes existentes que nosotros tenemos aquí para crear leyes más efectivas que en un momento determinado le van a eliminar la preocupación que tiene la población dominicana, porque cada vez que usted hace una encuesta y ve cuáles son los temas que más le preocupan a la población, ustedes verán que en los primeros planos casi siempre está el tema de la delincuencia. ¿Y cómo se fomenta el tema de la delincuencia? El tema de la delincuencia se fomenta por la falta de empleo, por la falta de oportunidades que tienen muchas personas pobres, que son básicamente los obreros, a los cuales propone la diputada que se le reduzca el pago de la cesantía. El tema de la delincuencia se fomenta cuando el sector empleador, lejos de ponerse acorde con los nuevos tiempos y mecanizar los trabajos, prefiere traer personas indocumentadas para pagarle salario de miseria y eliminar la mano de obra dominicana. Y justamente la delincuencia se fomenta cuando hay muchos diputados que están fomentando los juegos de azar y la ludopatía, que hace que muchos de esos obreros, de esos trabajadores, lejos de ver la desventaja que le da un juego de azar de 97-3, van y ponen todos sus recursos esperanzados en cambiar en base a los juegos
y son esos diputados los que tienen los recursos para la compra de los votos. Pero yo le voy a decir a ustedes que mientras más dineros ustedes fomentan, llegará el momento en que tendrán tanto que ni siquiera las polillas lo podrán devorar. Van a tener mucho dinero porque se está apostando a eso, a tener una clase pobre, una clase media, una clase baja que no se desarrolle para mantenerlo esclavizado y en los momentos de hambruna en las elecciones comprarle un picapollo. Pero sepan que ese dinero que ustedes están guardando, que están fomentando, no le va a servir de nada, porque ni ustedes ni sus hijos podrán salir a disfrutarlo a la calle, porque la delincuencia, que sigue siendo uno de los factores que más preocupa a la población dominicana, se seguirá fomentando mientras haya legisladores que quieran castrarle la oportunidad a la clase media, a la clase de abajo, para que puedan vivir decente con un salario digno que le permita educar a su familia. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, el ministro de Salud dice que se han activado los protocolos, que no hay cólera en el país, a pesar del anuncio que se hizo de la existencia de cólera en Haití. Y la verdad es que no solo uno quiere el anuncio del ministro diciendo que no hay, sino que realmente se haga una vigilancia que sea súper efectiva y se ponga de manifiesto todos los esfuerzos para evitar que el cólera entre. Nosotros acabamos de pasar ahora mismo por esa tormenta Melissa que provocó muchas inundaciones. Y esas
inundaciones traen asociada una serie de enfermedades, la misma cólera, la leptospirosis, el dengue, entre otras. Y la verdad es que necesitamos tener un ojo avisor y una mayor fiscalización de parte de nuestras autoridades. Uno vio cómo en esas aguas negras, que de por sí muy contaminada, cómo mucha gente se estaba bañando como si se tratara de un río en medio de todas esas aguas pestilentes, que si una persona tiene algún pelado en la piel, una cuestión, por ahí se introduce la leptospirosis y es una enfermedad, señores, que es letal. Hay que detectarla muy a tiempo, una enfermedad que es bastante peligrosa. Ojalá que se mantenga ese cordón sanitario, que se mantenga la población en vigilancia y sobre todo la zona fronteriza para establecer cierto protocolo de salubridad. Por otra parte, señores, después de los aguaceros, el COE reporta unas 4.135 personas desplazadas y 805 viviendas se inundaron. Nosotros tenemos ahí una cantidad considerable de personas que de una forma u otra necesitan que el Estado le tienda la mano solidaria. La pérdida en agricultura o los daños causados por la tormenta han sido cuantiosos. Yo no entiendo por qué el Partido de la Liberación Dominicana dice que no cree en la cuantificación de los daños que ha hecho el ministro de Agricultura. Y la verdad es que eso es algo que todos lo hemos visto. Porque la verdad es que en todo lo que yo tengo de vida, como que no había podido ver tanta agua caer durante tanto tiempo. Nosotros duramos, señores, unos 5 o 6 días bajo agua. Aguacero, todavía hoy está cayendo mucha agua en la zona sur, allá en Barahona, en Asua, en estos instantes en Asua, está cayendo mucha agua. Y todavía hay provincias que están en alerta roja por los aguaceros que han caído. Entonces, justo que el gobierno le dé asistencia a esos productores de arroz que tienen inundada todas sus cosechas. Esos comerciantes de Tireo, de Constanza, dicen que se sienten abandonados por el ministro de Agricultura. Y esos productores realizan una labor de mucha importancia para el país. Entonces, yo quisiera pedirle desde aquí al ministro de Agricultura que piense en su clase, que piense en los agricultores. Son muchas las cosas que se pueden hacer desde ese Ministerio de Agricultura que no se están haciendo y que ayudan verdaderamente a la población. El Ministerio de Agricultura tiene representación en diferentes lugares y ustedes ven cómo los agricultores dominicanos están prácticamente desprotegidos y abandonados por el gobierno. A pesar de que ustedes ven que en nuestro país
de acuerdo a informes internacionales, somos autosuficientes en la producción del 85% de los alimentos que aquí se consumen. Esa es una suma de aristocracia. Eso es algo admirable, algo que envidiaría cualquier otro país. Pero todavía se puede hacer más, señor ministro de Agricultura. Y yo humildemente desde aquí, sin ser agricultor, le puedo decir cómo usted puede ayudar. Miren, hay lugares donde los campesinos, para poder hacer los cultivos, necesitan remover la tierra. El Ministerio de Agricultura pudiera utilizar recursos para tener esos gredas, esas máquinas ahí, para donde el agricultor le inyecte recursos al Ministerio de Agricultura, es decir, yo le voy a pagar tal cantidad de dinero por tarea para la gasolina y la contribución del salario del tractorista o del obrero que vaya a trabajar, que vaya a arar la tierra, y cobrarle una suma módica, porque el Estado no está para hacerse rico, sino para proteger. Y esos campesinos que tienen su tierra le pueden pagar al Ministerio de Agricultura y ellos ir y moverle la tierra a un precio módico para dejársela en condiciones que puedan sembrar. Pero muchas veces, pero no sucede así. Esos campesinos tienen que granjeársela y dejarse explotar por cualquier vivo que tenga un camión de eso y le quiera cobrar la cantidad que crea. Eso ayuda bastante. Esa es una forma de usted poder ayudar a los campesinos. El Ministerio de Agricultura tiene un programa donde produce muchas semillas y ese programa está puesto ahí, pero en la mayoría de los lugares no se ejecuta, y si se ejecuta lo hacen muy tímidamente. Y eso también puede servir de acicate para que los productores tengan una mayor cosecha. Pero ¿qué sucede, señor ministro de Agricultura? Que muchas veces esos campesinos tienen la producción y la intermediación que utilizan algunas personas es abusiva, y muchas veces esos mismos campesinos prefieren tirárselo a las reses o a los animales, los frutos que cultivan. Pero el mismo Ministerio de Agricultura pudiera funcionar como si se tratara de una cooperativa para tener un enlace estratégico con el INESPRE y que esos productos sean vendidos a precios populares por esa entidad. Pero aquí, ahora mismo, estamos viviendo de una manera en que la población se siente desprotegida por completo. No hay organismo del Estado que se encargue de fiscalizar los precios de esos productos que son de primera necesidad, que tanto lo necesita la población dominicana, sobre todo la muy pobre. Porque yo escuché a un señor ahí, un ministro del gobierno, diciendo a propósito que ustedes saben que hace poco se estaba tejiendo especulaciones de que el pollo estaba caro.
de que el arroz estaba caro, que inclusive hasta el propio Leonel Fernández llegó a decir que el pollo estaba como a 120 o a 130, que eso es un soberano disparate y que él sabe que no es así. Yo he escuchado a un ministro decir, mira, el precio del arroz es de tal y tal, ustedes pueden llamar aquí a cualquier supermercado, búsquenlo ahí. Y cuando usted lo busca, en verdad, es como decía el ministro, el precio no estaba tan alto. Pero aquí hay una cadena de intermediación que cuando el producto llega finalmente a la mano de una persona, señores, es exageradamente alto. Ustedes quieren que le diga una cosa, miren, hay colmado que venden la libra de azúcar a 70 pesos una libra de azúcar. Pero usted se va a un supermercado, cualquiera, y le dan un paquete de 4 libras como por 120 pesos. Que cuando ustedes hacen la comparación, pueden ver que hay más del 300% del valor que cuesta ese producto. Ahora, ¿qué es lo que uno quisiera? Que haya una tabla de precio de los artículos de primera necesidad en los comercios, como en una ocasión se hacía, con los precios de controles fijos y que el que lo venda más de ahí, entonces tenga la protección del Estado y se le ponga una multa. Usted ahora mismo tiene una finca de plátano y usted se dispone a venderlo al precio de por mayor. Y quienes van a hacer esa cadena de intermediación le quieren pagar a ustedes esos plátanos a 3 y a 4 pesos. Pero ese mismo campesino que lo sembró y duró un año u 11 meses para producir ese racimo de plátano, si viene de visita a la capital, donde un hermano y tiene que comprar aquí uno de esos plátanos que él sembró y que se lo pagaron a 3 pesos, aquí le cuesta 40. Hoy, ¿quién? ¿Y quién me va a decir que eso es una parte que puede estar correcta? Que en un país medianamente civilizado se puede permitir todos esos atropellos. No. Entonces, yo pienso que aquí el presidente de la República debe de reunirse con sus ministros, hacer una mesa redonda y el juego vamos a barajarlo de nuevo y vamos a distribuirnos mejor la ficha del dominó para que mientras yo hago esto aquí, tú hagas lo otro allí, porque uno de los ejemplos de unificación más notorio y loable que un ser humano pueda ver es su propio cuerpo. Nosotros tenemos diferentes órganos que funcionan de manera constante, unificado, pero que cada quien tiene una función diferente. Y cuando uno de esos organismos nuestros falla, el cuerpo humano lo sabe y se resiente. El gobierno tiene diferente cartera, tiene diferente ministerio, que él debe verlo como el organismo humano, que hay algunos que no están haciendo bien sus funciones, que no están trabajando. Pero así es la cosa de la vida. Y nosotros estamos ahora en una época especial, en una época en que el dominicano se quiere sentir un poquito relax, porque nosotros estamos en béisbol. Y teníamos varios días
que no se estaba jugando fruto de las aguas que están cayendo, pero en el día de ayer sí hubo béisbol de invierno. Ojalá que el señor director pudiera ayudarnos con los resultados. Mientras tanto, tengo para decirle que el conjunto de los Leones del Escogido volvió a ganar otra vez. 7 carreras por 5 venció al conjunto de los Gigantes y las Águilas Cibaeñas con un bateo explosivo, señores, le ganó a las Estrellas Orientales 15 carreras por 10. La verdad es que el conjunto de las Águilas está muy duro, está bateando, y eso, sumado al despertar que tiene el conjunto de los Leones del Escogido, es algo que le da como un sazón mejor al béisbol de invierno. Y el conjunto de los Tigres del Licey, que hasta la 9ª entrada el partido estuvo empatado a 2 carreras, que habían 2 outs, y empezó el Licey a batear y los Toros a cometer errores, y la verdad es que el juego terminó 8 carreras por 2. El calendario está plasmado para que sea una serie de 3 partidos entre ambos conjuntos, cambiando de sede. Pero también hubo hoy, mírenlo ahí, se invierte en la sede. El conjunto de los Gigantes estará recibiendo a los Leones del Escogido. El conjunto de los Tigres del Licey, que ayer visitaban a los Toros, lo estarán recibiendo aquí. Y las Águilas Cibaeñas, que pulearon bien a las Estrellas Orientales en su parque, ahora van a cambiar de sede y van a tener que ir al terreno del Elefante. Por otra parte, señores, en las Grandes Ligas la serie se empató. Se puso 2-2. Y la verdad es que lo que está sucediendo allí es algo bastante importante. Vladimir Guerrero volvió a batear de cuadrangular y contribuyó notablemente para que el conjunto de Toronto le gane e iguale la serie al conjunto de los Dodgers. Hay 2 figuras que cuando ustedes se ponen a ver, que es Shohei Ohtani, que asumía el rol de lanzador, y realmente este hombre es una verdadera máquina, porque ustedes lo vieron jugando 18 entradas, y luego de esas 18 entradas, entonces al otro día ir como lanzador. Él no ganó, pero los números que también ha puesto en la serie, al igual que Vladimir Guerrero, han hecho desempolvar los libros de la historia, y la verdad es que con sus actuaciones se han puesto en vigencia nuevos récords que nosotros en los días siguientes se lo vamos a ir detallando poco a poco, porque ahora parece ser que el camarógrafo cambió de profesión y está como un queche haciéndome señas, diciendo que tengo que irme. Así que mañana, Dios mediante, estaremos con otra entrega más de su espacio Yo Te Escucho. Bye bye.